Buenas tardes, hermanos, buenas noches. Es un placer entregar la palabra en este momento, compartir con ustedes otro domingo más, otro día del Señor. Este año ya lo estamos finalizando, trajo para todos grandes emociones que seguramente movieron lo más íntimo de nuestro ser. De pronto modificamos todos nuestros hábitos, tuvimos que guardarnos muchísimo para cuidarnos y a veces no teníamos la claridad necesaria para saber cómo íbamos a transitar estos primeros días, ¿no? Pero finalmente se hicieron muchos días y a través de ellos nuestras emociones trabajaron mucho. Nos preguntamos en muchas oportunidades qué puede darnos felicidad, una buena noticia, un diagnóstico favorable, etapas alcanzadas por nuestros amados, el nacimiento de un hijo, el nacimiento de un nieto, una vivienda propia. En este tiempo las emociones están a flor de piel. Nos invaden las noticias, las preocupaciones, y cuando sabemos que un ser amado está transitando por el valle de la enfermedad, cuánta preocupación, y nuestras emociones, por supuesto, a flor de piel. Nos afloran. Las emociones son indicadores útiles de lo que está sucediendo en nuestro interior, en nuestro corazón. A veces en nuestro corazón tenemos tristeza, a veces hay resentimientos, ira, miedo, placer, también alegría. ¿Son buenas nuestras emociones? ¿Son malas las emociones? ¿Dios puede ayudarnos a administrarla? Su palabra nos guiará y nos enseñará. Esta reflexión va a tener como título Dios al mando de mis emociones. Vamos a orar. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre. Te agradecemos por esta oportunidad que nos das de transmitir tu palabra. Que tu palabra, Señor, llegue primero a mi corazón, que soy el instrumento que hoy vos has puesto para transmitirla a mis hermanos. Padre, creemos que tu palabra nunca vuelve vacía. Por eso, Señor, en la confianza de que vos vas a guiarla, declaro, Señor, que tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Nuestras emociones, como dije siempre en estos últimos tiempos, están a flor de piel. Pero Dios nos hizo con emociones. Por supuesto que las mismas influyen en nuestras actitudes mucho más de lo que imaginamos. Y la Biblia no podía estar ausente de lo que Dios nos da. Dice la palabra que Jesús manifestó emociones y en algún momento dice, entonces Jesús lloró. Esta historia se trata justamente del amigo amado de Jesús, Lázaro. Lázaro, María y Marta eran los amigos, vivía en Betania. Y Jesús siempre que tenía un tiempo iba a casa de sus amigos. Pero ahora de pronto recibe una noticia y que le envían sus hermanas. Señor, tu querido amigo está enfermo. Y cuando Jesús escuchó esta noticia, exclamó, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte, al contrario,
sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Y así transcurrieron por lo menos 2 días más hasta que Jesús decide ir al lugar donde estaba viviendo Lázaro. Y así se traslada, y por supuesto cuando Jesús se mueve hay mucha gente alrededor porque Él no era cualquier persona. Y sale al encuentro, dice la Biblia, Marta, y le dice: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Jesús le dice: ¿tu hermano resucitará? Es cierto, responde Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Pero Jesús le tenía preparada una gran sorpresa que ella aún no la alcanzaba a entender. Después sale María, y María también sale corriendo cuando le avisan que Jesús estaba llegando. Y todos los que rodeaban a María, que estaban consolándola en ese tiempo, también corrieron con ella porque pensaba que iba al sepulcro, pero iba al encuentro de Jesús. Cuando María llegó y vio a Jesús, dice que cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús, cuando Jesús la vio llorando, dice, y vio la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior. Otra emoción. Se conmovió profundamente. Otra emoción. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir la muerte de Lázaro o que Lázaro muriera? Pero Jesús había pensado otra cosa y pidió que corran la piedra. Entonces Marta, preocupadísima, le dice: lleva ya 4 días enterrado, que murió. Su cuerpo, por supuesto, ya en descomposición. Y Jesús respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes. Pero lo dije en voz alta para el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. ¿Y qué creen que pasó? Y el muerto resucitó y salió caminando. Yo acá les estoy mostrando de que Jesús manifestó emociones. Y también después hay otra emoción, que es otro tipo de emoción que Jesús manifiesta, que está en San Juan 2, 13 en adelante, 13 al 16. Es cuando Jesús despeja el templo. Es una emoción fuerte. Se acercaba la fecha de celebración de la Pascua judía, así que Jesús fue a Jerusalén. Vio que en la zona del templo había unos comerciantes que vendían ganados, ovejas y palomas para sacrificios. Vio a otros que estaban en sus mesas cambiando dinero extranjero. Jesús hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado, arrojó por el suelo las monedas de los cambistas
y les volteó las mesas. Jesús luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen estas cosas de aquí, dejen de convertir la casa de mi Padre en un mercado. En un mercado encontramos de todo y evidentemente la casa del Padre parecía un mercado. Jesús mostró emociones. ¿Por qué nos hizo así? También Dios nos hizo emocionales. Las emociones son parte de la vida. Cuando reaccionamos ante las circunstancias, hay que prestarle atención. Pero cuidado, no permitan que las emociones le controlen. No debo depender de mis emociones para crecer, sobre todo espiritualmente. Está bueno decir qué nos pasa. Dios nos dio el libre albedrío, es decir, la posibilidad de elegir. Yo puedo elegir vivir gozoso o ser controlados por nuestras malas emociones. Cuando, como hija de Dios, todos tenemos el gozo, que el gozo es un fruto del Espíritu y lo tenemos todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal. ¿Y cuál es la función de las emociones? Son indicadores, son puntos de referencia sobre cómo nos sentimos en algún momento, pero no deben ser un criterio para decidir cómo vivimos. En Salmos 37:4, la palabra dice: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Dios anhela que disfrutemos de la vida. Por algo nos dio las emociones. Son para que podamos sentir placer, felicidad, deleite. Juan 10:10 dice lo siguiente, porque hay que estar atento, porque hay alguien que siempre nos quiere robar la felicidad. El propósito del ladrón, ustedes ya lo saben, es robar, matar y destruir. Y este ladrón, que es el diablo, nuestro enemigo, siempre está muy atento para que cuando tengamos gozo, tengamos felicidad, él está dispuesto a robarlo. Pero atención, que este texto es muy hermoso porque dice: mi propósito es darles vida y darles una vida plena y abundante. Por eso nos pone el Señor este texto tan precioso en su palabra, que nos deleitemos en el Señor y no le demos lugar al enemigo que nos quite la vida plena que tenemos en Cristo. También hay un texto que en Proverbios 25:28 que habla de cuando le damos riendas sueltas a nuestras emociones. Una persona, dice, sin control propio, es como una ciudad con las murallas destruidas. Imagínense una ciudad sin guardia, es decir, en cualquier momento alguien la puede invadir. Y las emociones nos ayudan, claro que sí, para adaptarnos con todo lo que me rodea. Las necesito a las emociones para relacionarme con la gente, para movernos en este mundo. Las emociones nos protegen, nos orientan a rechazar lo malo y aceptar lo bueno. Deben estar fundamentadas en la palabra. Proverbios 3, siempre Proverbios nos deja buenos ejemplos. El versículo 5 y 6 dice: confía en el Señor con todo tu corazón.
No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál es el camino a tomar. Es decir, en muchas oportunidades nosotros dependemos de nuestro propio razonamiento y nos olvidamos de la otra parte del texto. Busca su voluntad, buscar la voluntad de Dios en todo lo que hagas. Y a veces estamos como embarrados en una situación y allí nos damos cuenta que hemos abusado de nuestras emociones y no hemos consultado a Dios. Entonces las emociones, ¿por qué son importantes? Porque inciden en nuestro carácter y en nuestro estado de ánimo. Influyen en las decisiones que tomamos. Determinan cómo nos relacionamos con las personas. Y podrían tener también un impacto en nuestra salud física. Hay emociones que se denominan básicas y yo elegí unas poquitas, como la alegría. La alegría es una emoción básica, es una sensación que se experimenta cuando algo provoca felicidad o júbilo. Es bueno estar alegre, hermosea el rostro, dice la palabra. En los diccionarios dicen, es una emoción amistosa, una sensación de satisfacción o placer. Y nos estimula, es bueno estar alegre, a buscar cosas que nos traen gozo y entusiasmo. Ustedes vieron que las personas alegres siempre tienen otras posibilidades. Y el Salmo, en el Salmo 16, nosotros podemos leer, creo que es a partir del versículo 8 que quiero leer, del 7, perdón. Bendeciré al Señor, quien me guía. Aún de noche mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Qué lindo que es cuando podemos decir que estoy contento, porque el Señor está conmigo. Y qué bueno es que podamos descansar seguros, porque un alma contenta, una persona alegre, finalmente reposa con tranquilidad. Y después en Eclesiastés, el libro de Eclesiastés se cree que fue escrito por Salomón. Tiene muchos consejos, porque Salomón, ustedes saben, era un rey muy rico. Entonces podía darse todos los gustos que él quisiera, ¿no? Entonces, en este momento el texto que les voy a leer justamente quiere darle placer a su vida. Dice, me dije, vamos, probemos los placeres, busquemos las cosas buenas de la vida. Pero descubrí que esto también carecía de sentido. Él hace como un recorrido por distintos placeres que puede tener la persona, que puede para saciar distintos aspectos de su vida, y entiende que todo es vanidad, porque él comprendió que solamente con Dios estamos completos. En Dios sí vamos a encontrar plenitud, vamos a encontrar alegría, vamos a encontrar vida abundante. Otra emoción es la sorpresa. Saben que hay sorpresas muy lindas y hay sorpresas que son bastante desagradables. Vamos a leer un relato y las sorpresas nos preparan para enfrentarnos a situaciones novedosas. A veces son complicadas las sorpresas, pero esta sorpresa la tuvo Moisés
en el capítulo 3. Moisés y la zarza ardiente. Cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro, Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y llegó al Sinaí, al monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente. En medio de la zarza, Moisés se quedó mirando lleno de asombro. Allí tenemos una sorpresa, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía, y esto era muy, muy raro. Entonces Moisés decide acercarse a la zarza. Dice, ¿cómo es posible que no se consuma si tiene fuego? Cuando él se acerca, otra sorpresa para Moisés, porque le habla a Dios y le dice, Moisés, Moisés, aquí estoy. Él era sensible a la voz de Dios. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias de tus pies, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Empieza a hablarle, porque Dios tenía un propósito para la vida de Moisés. Entonces es allí, en esta sorpresa, cuando Dios le dice, vos, Moisés, vas a sacar a mi pueblo de la esclavitud de Egipto. Una sorpresa muy importante. Ustedes pueden leer después toda la historia que es muy linda. Otra de nuestras emociones es el miedo. ¿Quién no ha sentido esto alguna vez? A veces hay personas que tienen sensaciones, dicen, ay, algo va a pasar porque tengo miedo. Anticipación de una amenaza o peligro que produce incertidumbre, ansiedad. Dios las puso para que nos sirva de protección. En Lucas 7 vamos a leer un relato de personas que en algún momento tuvieron miedo. Se trata del relato de cuando Jesús resucita al hijo de una viuda. Poco después Jesús fue con sus discípulos a la aldea de Naín y una multitud numerosa lo siguió. Por supuesto, cuando caminaba Jesús, la gente lo seguía. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era hijo único de una viuda, y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Qué bueno que nuestro Dios siempre manifiesta compasión. Joven, hizo detener el cortejo, se acercó al ataúd y le dice, joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Y el joven, que estaba muerto, se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo regresó a su madre. Y acá viene el texto. Un gran temor se apoderó de la multitud, miedo, y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Un gran profeta se ha levantado. Reconocía que Jesús era diferente. Qué bueno que es eso, cuando las personas reconocen que un hijo de Dios es diferente. Otra de las emociones es la tristeza. Dios la puso para hacerle frente a hechos dolorosos
y para traer sanidad. Cuando la tristeza se debe a un pecado y somos confrontados por el Espíritu Santo, esto es muy importante porque esto nos ayuda a cambiar. Cuando somos confrontados por nuestro pecado. Y esto le sucedió al salmista, que había pecado y que no podía seguir adelante. Estaba totalmente entristecido por lo que había hecho. Entonces así se animó a decirle al Señor: examíname, oh Dios, y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Esta tristeza es muy saludable, que nos podamos mirar como hijos de Dios, quizás que estamos transitando años por los caminos del Evangelio y a veces se nos pegan cosas que no son las que a Dios le agradan. Entonces qué bueno es decir: examíname, oh Dios, y mira si hay en mí algún pensamiento que te haga, que dañe tu corazón, Señor, y que me esté dañando a mí. Y señálame cualquier cosa que estoy haciendo de manera incorrecta. Qué bueno es tener este corazón. En este tiempo hemos transitado por otros tipos de tristeza, por mucha angustia, debido a todo lo que nos rodea, amigos enfermos, amigos amorosos que hemos perdido. Yo que soy de Río Gallegos, muchas personas que en este tiempo partieron. He compartido muchos momentos. Y esto me ha causado tristeza, claro que sí. Y también cuando vemos que nuestros propios hermanos han perdido seres amados, claro que sí, que nos produce tristeza. Por eso quise incorporar 2 textos que nos van a fortalecer en medio de esta emoción, que el Señor la dio, claro que sí. Isaías 41:10 expresa: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerza y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. No estamos solos, no estamos solos. En medio de nuestro dolor, en medio de nuestra tristeza, en medio de nuestra angustia, Dios tiene para nosotros esta palabra: no estás solo, te daré fuerza, te ayudaré, te levantaré. Eso dice el Señor. Y como si fuera poco, en 2 Corintios 1:4 hay una expresión preciosa. Dice: Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, nosotros podemos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Miren qué hermoso texto que el Señor nos provee en todas las situaciones que transitamos. Otra emoción que no es muy saludable es la ira. Eso incluye rabia, enojo, resentimiento, algunos se pasan, furia, irritabilidad. Tiene un propósito, ¿no?, de defendernos cuando hemos sido vulnerados, para protegernos. Son mecanismos de defensa. El problema es cuando se descontrola. Es muy complicado. La ira se vuelve pecado cuando es motivada por el egoísmo. Y la Biblia siempre tiene palabra para estas situaciones. Santiago 1:20 nos enseña que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Entonces parece que no es tan bueno. Y en Efesios 4:15 dice, en cambio,
hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todos sentidos hasta parecernos más a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Este es un buen consejo. El enojo no nos trae bendición, evidente. En cambio, si nosotros tenemos una situación y la podemos hablar en amor, ¿qué nos va a pasar? Dice que ahí vamos a crecer para parecernos cada día más a Cristo. También Efesios 4:26 tiene un texto, tiene una enseñanza que es muy conocida, pero que es muy difícil de llevar a la práctica. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Miren que acá tenemos mucho tiempo para enojarnos porque los días en esta época son muy largos. Dice, porque el enojo da lugar al diablo. Hay que resolver. Debemos aprender acerca del manejo de las emociones. Cuando nos sentimos enojados, es muy importante, creo que respirar profundo y parar, para poder identificar por qué tenemos semejante enojo. Examinar nuestros corazones y depender de acuerdo al consejo de la palabra. Santiago 1:19, miren el consejo que nos da. Mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Este versículo, a continuación, sigue el que yo les leí, de que el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Miren qué importante es saber manejar nuestras emociones. Qué bueno que es poder depositar nuestras emociones en las manos de nuestro Dios. Porque nuestras emociones están manchadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Esa es la razón por la cual es necesario controlarlas, porque se pueden desbordar y allí vamos a tener serios inconvenientes. Romanos también nos da otro consejo. En Romanos 6, 11 y 12 dice, también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permita que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Parece un bello texto, pero es bastante difícil practicarlo. Pero saben que si está en la Biblia, es posible practicarlo. Recuerden de que tenemos una naturaleza pecaminosa, así que constantemente nos debemos examinar para ver cuáles son nuestras reacciones, porque también hay un texto que dice de la abundancia del corazón habla la boca. Y a veces nos sucede eso, ¿no? Saben que debemos reconocer nuestras emociones y llevarlas a Dios. Él hará su obra en nuestros corazones, nos ayudará a pedir perdón, que no todo el mundo le resulta sencillo pedir perdón, pero saben que cuánta paz encontramos, cuánto nos liberamos cuando somos capaces de perdonar. Él debe dirigir nuestras acciones. Debo forjar un sentimiento que me permita seguir a Dios. Y el sentimiento es amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, como dice la palabra, y a mi prójimo como a mí mismo. Si tuviéramos esas consideraciones, ¿saben cómo pararíamos con nuestras emociones?
alteradas. La sabiduría está justamente en el temor a Dios. Por eso el salmista tenía temor a Dios, por eso pedía: examíname, oh Dios. Y la sabiduría y este entendimiento dura para toda la vida mientras nosotros nos aferremos al Señor. Aún en las circunstancias difíciles vamos a tener control de nuestras emociones. ¿Cómo aprender a administrar nuestras emociones? Justamente teniendo claridad en el propósito. Por ejemplo, cuando Dios habla con Moisés, le da un propósito. Y él ya sabía cuál era el propósito, que Dios lo iba a usar, ¿no es cierto?, para algo muy especial. Nosotros también, Dios tiene un plan, un propósito para nuestra vida. Y entonces no nos conformemos a los deseos que antes teníamos. Busquemos cuál es el plan de Dios para nosotros. Primera de Pedro nos dice, en Primera de Pedro 14 al 16, por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios es santo. Las Escrituras dicen: sed santos porque yo soy santo. Es decir, Dios no nos va a pedir absolutamente nada que Él no haya podido demostrar. Tenemos que vivir entonces como hijos obedientes, no darle lugar al enemigo, porque el enemigo siempre va a traer ideas que van en contra de la palabra, con el fe, para que nosotros pequemos contra Dios. El Espíritu Santo es la otra forma de administrar nuestras emociones. Que Él dirija tu vida, dirija mi vida. Un cristiano convertido responde a la palabra de verdad. A veces hay creyentes, pero una cosa es un cristiano convertido. El cristiano convertido siempre va a mostrar cambios en su vida. Los que creen, bueno, tienen una mejor vida, pero cuando uno realmente ha sido confrontado por el Espíritu Santo, nuestra vida tiene que ser totalmente cambiada. Por eso todas estas cosas que parecen imposibles se pueden controlar con la ayuda del Espíritu Santo. Las emociones debemos entonces usarlas de manera apropiada. Eclesiastés lo dice clarito siempre, que hay temporada para todo. Esto me gusta siempre. Un tiempo para cada actividad. Hay muchas en Eclesiastés, pero yo elegí el versículo 4 que dice: tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para entristecerse y un tiempo para bailar. Hay momentos para todo en la vida. El mejor ejemplo acerca de cómo manejar nuestras emociones, por supuesto, pensaron bien, es Cristo. Él fue Jesús mientras estuvo en la tierra, nos dio todos los ejemplos que necesitamos para que aprendamos. Él pudo reír, se enojó, lloró, argumentó, se entristeció, pero no pecó. ¿Por qué no pecó? Fue objetivo en sus emociones, porque su vida estaba manejada por Dios. Es esto lo que tenemos que hacer. Por lo cual había equilibrio. Cuando Dios maneja nuestras vidas, nuestras emociones, vamos a encontrar el equilibrio que nos falta. ¿Te gustaría aprender a administrar tus emociones? A mí sí. Permite que el Espíritu Santo gobierne tu vida. Cristo quiere darte
una vida plena y abundante, una vida de deleite, una vida de alegría. Como conclusión, en Dios estamos completos. Tenemos todo lo que necesitamos como seres humanos. Él es soberano. Cuando atravesamos por valles difíciles, Él está con nosotros y nos ofrece esa paz que solo Él la ofrece, esa paz que sobrepasa el entendimiento. Bendito sea, Señor. Él nos enseña cómo tratar con nuestras emociones. Jesús estuvo con sus discípulos en un momento de mucha incertidumbre, en medio de una tempestad, y les recordó: yo soy, no temas. Y así nos dice hoy: yo soy, no temas, a pesar de todo lo que nos rodea. Él está con nosotros. Hay un texto muy hermoso, ¿no?, que dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él nos va a guiar a canalizar nuestras emociones. Y otro texto en el Salmo 23 que expresa: aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, solo a ti vamos. Somos seres humanos con una naturaleza pecadora. Pero Señor, nosotros nos hemos convertido a ti. Por eso vamos a ti, para que nos ayudes, Padre, a modificar todo lo que no está bien en nosotros. Danos un corazón humilde, como dijo, Señor, David: examíname, oh Dios, y cambia en mí todo lo que no esté bien. Señor, vos conocés que en este tiempo hemos transitado por muchas emociones y muchas veces nos hemos encontrado que hemos fallado. Te hemos fallado, Señor. Perdónanos. Ayúdanos a recurrir a vos en todo momento, sabiendo que vos tenés los mejores pensamientos para nuestras vidas, que vos tenés la solución, aún, Señor, a la tristeza profunda. Gracias por el consuelo que vos nos das, Señor. Y gracias porque con ese mismo consuelo vamos a poder consolar a otras personas. Oh Señor, gracias porque vos nos decís que no estamos solos, que vos nos acompañás en todo momento, en toda circunstancia, Señor. Y esto alienta nuestro corazón. Oh Padre Celestial, aunque andemos en momentos difíciles, vos vas a aliviar nuestra carga. Señor, en esta tarde dejamos todas nuestras cargas en vos, porque vos tenés especial cuidado de nosotros. Creemos que tu palabra es verdad, por eso la confesamos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos ayude, nos bendiga y que realmente podamos sentir que somos unos triunfadores en Cristo, porque Él está al control de nuestras emociones. Yo tengo un Dios que no fallará. Esta lucha grande es, pero no me va a matar. Sin importar cuál sea la situación, el control aún está en la palma de sus manos. El llanto dura una noche, mas la alegría siempre viene en la mañana. Yo creo. El llanto dura una noche, mas la alegría siempre viene en la mañana. Yo creo. Aunque
la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. El llanto dura una noche, más la alegría siempre viene en la mañana. Yo creo, yo creo. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Oh, aunque la higuera no florezca, aunque no haya fruto en las vides y el producto del olivo falte, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Oh, todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré. Y todavía me alegraré, todavía me alegraré, todavía me alegraré.